Los griegos fueron una civilización muy antigua, sin embargo sus aportes en matemáticas, artes, medicina, geometría y astronomía nos acompañan hoy en día. Y es que la carencia de redes sociales y de otros medios de comunicación que nos pueden distraer, los llevaron a pensar, cuestionar y a crear procedimientos y descubrimientos que nos acompañan hasta nuestros días. Mi nombre es Wilson Quintero y en este video vamos a ver números primos, divisibilidad y descomposición factorial. Y empecemos por hablar de uno de los griegos, y era Eratóstenes. Fue un matemático griego quien hizo grandes aportes a las matemáticas y a la geometría. Entre ellos está el cálculo de números primos, el cálculo de la distancia de la Tierra hacia el Sol, pero eso lo veremos en un próximo video. En este caso, él dibujó en la arena los números del 1 al 100, pero para poderlo representar lo voy a hacer solamente hasta el 40. Y cuando tuvo todos los números dibujados en la arena, comenzó a pensar. Y para poder entender este tema, vamos a tener un concepto temporal muy claro, y es el de familia. Las familias se generan cuando un número se suma a sí mismo muchas veces, y esas tantas veces que se va sumando va generando otros números. Esos números los llamaremos familias numéricas. Si analizamos la familia del 1, son todos los números, por eso inmediatamente lo descartó, es decir que comenzó desde el siguiente número, y es el número 2. El número 2, como nosotros lo conocemos, tiene su propia familia, y son todos los números pares. Pero algo que pudo observar es que había números que no quedaban marcados dentro de esta familia, es decir, tienen su propia familia, así que decidió buscarla. Y el siguiente número era el 3. El 3, como lo dijimos, tiene su propia familia. Así que cada dos números comenzó a señalar cuáles eran los números que nacían de sumar continuamente el 3. Y se dio cuenta que había números sin marcar, en este caso el 5. ¿Y por qué no el 4? Esa es una excelente pregunta. Resulta que el 4 ya pertenece a la familia del 2, es decir, ya estaba subrayado, ya pertenecía a otra familia, así que no necesitábamos volverlo a tomar, así que decidió tomar el 5. Y el 5 a su vez generaba su propia familia, que resultaba de sumar continuamente el 5. Y el siguiente que decidió tomar fue el 7. Pero algo que se dio cuenta es que a pesar de que seguía tomando todos los números pertenecientes a la familia del 7, aún no lograba señalar todos. Y pudo concluir lo siguiente: en cada familia siempre hay un número que va de primeras. En este caso tenemos el 2, el 3, el 5, el 7 y otros números que no señalamos, pero son el 11, el 13, el 17, el 19, 23, 29, 31 y 37. Sin embargo, se dio cuenta que si hacía más grandes los números que colocaba dentro de esa tabla y los señalaba, esos números seguían aumentando infinitamente. Es decir, todos estos números, estos primeros de cada serie, eran números infinitos. Y se dio cuenta que cada número generaba su propia familia. Pero estas familias no las vamos a llamar familias, las vamos a llamar múltiplos. Y a estos números primeros de cada serie numérica no los vamos a llamar primeros, los vamos a llamar primos. Pero no los primos que te fastidian, sino los primos de primar. Y es que aunque muchas personas se dedicaron a la investigación de los números primos, las bases sentadas por Eratóstenes siguen utilizando hasta hoy en día. Y algo que podemos tener claro hasta hoy en día es que todo número natural es el resultado de multiplicar números primos entre sí. Y esto quiere decir que si tomas un número al azar, por ejemplo en esta ruleta, el número que escojas, sea cual sea, va a ser el resultado de multiplicar números primos entre sí. O sea que si nos cae 36, es el resultado de multiplicar 2 por 2 por 3 por 3. Si nos cae 26, es el resultado de multiplicar 2 por 13. Si nos cae 110, es el resultado de multiplicar 2 por 5 por 11, todos números primos. Y aunque te parezca un truco de magia, es más sencillo que eso. Y a este procedimiento lo llamamos descomposición factorial. La descomposición factorial es un procedimiento sencillo. Básicamente tomamos un número y lo descomponemos en los números primos que se puedan. Pero yo, ¿cómo sé cuáles son los números primos que puedo utilizar? Ponle mucha atención a la siguiente explicación porque te va a servir para mucho. No solamente para descomponer en factores primos, te sirve para hallar raíces cuadradas, cúbicas, etc. Te sirve para hallar mínimo común múltiplo y máximo común divisor.
Te sirve para simplificar fracciones, te sirve para sumar y restar fracciones, y no solo para eso, incluso hasta álgebra, te sirve para hallar factor común. Y es que el tema que vamos a ver es divisibilidad. ¿Y qué es la divisibilidad? Son simplemente los criterios que nos sirven para decidir si un número se puede dividir en un número o en otro. Y es que aunque parezca difícil, ¡tengo miedo! En este video te voy a ayudar. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¿Recuerdas que el primer número primo que habíamos escogido era el número 2? Y de este seleccionábamos a todos los que decíamos que eran su familia, que ya sabemos que son múltiples. Y hay una característica en común en todos estos números, y es que todos son pares. Y es que resulta que todo número que se puede dividir en 2 es porque es par. ¿Y qué es un par? Fácil, todos los que terminan en 0, 2, 4, 6 o 8. Es decir, cualquier número que termine en estas cifras automáticamente se puede dividir en 2. Cuando hablamos de dividir en 3, mucha gente piensa que son los que finalizan en 3. No, God, please, no, no. Pero eso es un error, porque si ustedes se fijan, son muy pocos los que terminan en 3. Entonces debe haber otro criterio. Y es que si tomamos todos los números que son múltiplos de 3, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Y es que si sumamos sus cifras, nos van a dar siempre o 3, o 6, o 9. Quiere decir que no importa qué tan grande sea el número, si yo sumo sus cifras y el resultado sigue siendo de 2 cifras, vuelvo y la sumo hasta que finalmente nos dé una cifra. Si el resultado es 3, 6 o 9, significa que ese número es divisible por 3. Miremos con otro ejemplo. Si yo tengo 927 y sumo sus cifras, 9 más 2 más 7, nos da el resultado 18. Todavía son 2 cifras. Vuelvo y la sumo. 1 más 8. Nos da 9. Quiere decir que 927 perfectamente lo puedo dividir en 3 y me va a dar un número exacto. Entonces podemos concluir que todo número que al sumar sus cifras nos dé como resultado 3, 6 o 9 se puede dividir en 3. Ahora miremos con el número 5. El número 5 señalamos los siguientes múltiplos. Y algo en común que podemos fijarnos es que todos terminan en 5 o en 0. Y esa es la cualidad de todos los múltiplos de 5. Todo lo que termine en 5 o en 0 se puede dividir en 5. Y ahora miremos los resultados del 7. Estos fueron los múltiplos del 7 que señalamos. Pero les cuento una mala noticia. No existe regla. Y es que en muchos números primos no existe una regla para saber si se pueden dividir por ellos o no. Así que para este no existe regla. ¿Y para quiénes más no existen regla? No existe regla para el 7, el 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 y todos los números primos que vienen de ahí en adelante. Es decir, que los únicos números primos que tienen regla son el 2, el 3, el 5 y el 11. Y para estos que no tienen regla únicamente podemos dividir, y si el resultado es exacto, significa que es divisible por ese número. Ahora miremos con el 11. Pero para esto te voy a enseñar un truco. Y es como multiplicar por 11. Digamos, por ejemplo, tenemos 45 por 11. Siempre que tengas un número de 2 cifras y tengas que multiplicarlo por 11, vas a hacer lo siguiente. Primero, escribe la cifra que se encuentra en unidades. Luego, escribe la suma de las 2 cifras. 4 más 5 da 9. Y por último, escribe la primera cifra. Y ya tienes el resultado. Y esto es una forma rápida de multiplicar por 11. Probemos con otro ejemplo. 74 por 11. En este caso pondremos el 4 que se encuentra en unidades. Luego la suma de los dos. 7 más 4 nos da 11. Pero como en el centro solo puedo poner una cifra, voy a poner 1 y llevaría 1. Y por último, como tengo que escribir la primera cifra, o sea el 7, pero como llevaba 1 en este caso se convierte en 8. ¿Me entendiste? Vamos a ver otro ejemplo. Esta vez vamos a utilizar 4 cifras. En primer lugar voy a colocar el 2 que se encuentra en unidades. Luego 5 más 2 que nos daría 7. Luego 3 más 5 que nos daría 8. Después 2 más 3 que nos daría 5. Y por último el 2 que se encuentra de primeras. Fácil, ¿verdad? Y miremos un último ejemplo. 426 por 11. Escribimos el 6, luego 2 más 6 que sería 8. Luego 4 más 2 que sería 6 y por último el 4 que se encuentra de primeras. Y esta es una forma muy fácil con la que puedes multiplicar cualquier número por 11.
Y si miramos todas las multiplicaciones que realizamos, vamos a notar lo siguiente. 45 por 11 nos dio 495, 74 por 11 nos dio 814, 2352 por 11 nos dio 25.872 y por último 426 por 11 nos dio 4.686. ¿Pero qué hay de común en todos estos resultados? Vamos a ver lo siguiente. Si tomamos las cifras, pero en este caso tomamos las cifras intercaladas y las sumamos, vamos a tener un resultado. Ahora, quedaron unos números sin seleccionar. Si a estos resultados que obtuvimos anteriormente le restamos la suma de los números que no tomamos, en el primer caso le restaré el 9, en el segundo caso le restaré el 1, en el siguiente caso le restaré la suma de 5 más 7, en el siguiente caso le restaré la suma de 6 más 6, vamos a obtener las siguientes operaciones: 9 menos 9, 12 menos 1, 12 menos 12 y 12 menos 12. Y si hacemos esas operaciones, vamos a ver los resultados que nos dan: 0, 11, 0 y 0. ¿Y qué quiere decir esto? Siempre que hagamos este procedimiento, que es un poquito enredado, lo entiendo, de tomar las cifras intercaladas y restarle las cifras que no tomamos, siempre nos va a dar 0 o un múltiplo de 11. Y es que esa es la regla para saber si algo se puede dividir por 11. Al tomar las cifras intercaladas, sumarlas y restarle la suma de las cifras que quedan, el resultado es 0 o múltiplos de 11. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Y si no lo entendiste, te recomiendo repetir este pedazo del video porque sé que es un poco complejo de entender. Simpson, usted es diabólico. Pero ahora volvamos a nuestro problema inicial. Teníamos 80 y queríamos hacer la descomposición factorial. Y dijimos que lo teníamos que descomponer en números primos. Pero ahora sabemos cuáles son los criterios que tiene cada número para saber si se puede dividir por él. Es decir, sabemos que un número se puede dividir en 2 si es par. Sabemos que un número se puede dividir en 3 si la suma de sus cifras nos da 3, 6 o 9. Sabemos que si un número termina en 5 o en 0 lo puedo dividir en 5. Para 11 sabemos que si tomamos los números intercalados, los sumamos y le restamos los números que no tomamos inicialmente, nos tiene que dar 0 o un múltiplo de 11. Y que para el 7, el 13, el 17, el 19, el 23 y todos los números primos que vienen de ahí en adelante no existe regla, que solamente hay que dividir por ellos y si nos da exacto, significa que ese número es divisible por ese número primo. Entonces ya podemos comenzar. Como 80 es un número par, lo puedo dividir en 2 y 80 al dividirlo en 2 nos da 40. 40 sigue siendo un número par, así que lo puedo volver a dividir en 2. Y 40 dividido en 2 nos da 20. 20 al ser un número par sigue siendo divisible por 2, así que el resultado será 10. Y 10 al seguir siendo un número par lo divido en 2 y el resultado va a ser 5. Y 5 ya no es un número par, es decir que ya no lo puedo dividir por 2. No se pueden sumar sus cifras para que nos dé 3, 6 o 9, así que como termina en 5 lo podemos dividir en 5 y eso nos dará 1 finalmente. Quiere decir que la descomposición factorial del número 80 es 2 por 2 por 2 por 2 por 5. O si saben un poco más y ya conocen la potenciación, es 2 a la 4 por 5. Intentemos con otra cifra, con 150. Ya sabemos los criterios para saber por qué número dividir. Y como 150 es par, lo puedo dividir en 2 y me daría 75. Y aquí viene la tentación. 75 al terminar en 5, uno pensaría que lo puede dividir en 5, pero hay algo que tenemos que dejar claro, y es que esto se tiene que hacer en orden. Si sumamos las cifras de 75 nos da 12, y si las volvemos a sumar nos da 3. Quiere decir que este número es divisible por 3. Y es que una recomendación para que esto quede bien aprendido y nos sirva para otros temas que vamos a ver más adelante es siempre hacerlo en el orden indicado. Así que dividimos 75 en 3 dándonos 25. 25, la suma de sus cifras nos da 7, es decir, no se puede dividir por 3. Así que como termina en 5, lo dividiremos en 5, lo que nos da 5 de nuevo. Y 5, al dividirlo en 5, nos da 1. Quiere decir que la descomposición factorial de 150 es 2 por 3 por 5 por 5, y para los que ya saben potenciación, sería 2 por 3 por 5 a la 2. Y veamos un último ejemplo, 70. Recordamos los criterios y comenzamos. 70 es par, quiere decir que lo puedo dividir en 2. 70 al dividirlo en 2 nos da 35.
Vamos a ver si se puede dividir por 3. 3 más 5 me da 8. Quiere decir que no se puede dividir por 3, pero como termina en 5, lo puedo dividir en 5. Quiere decir que me da 7. Y 7 no lo puedo dividir ni en 2, ni en 3, ni en 5. Así que por lógica en este caso, al dividirlo en 7, nos va a dar exacto. 7 dividido 7 nos da 1. Es decir que la descomposición factorial de 70 es 2 por 5 por 7. Y es que aunque parezca un tema irrelevante que no se le da tanta trascendencia muchas veces en las explicaciones, tiene mucha importancia. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Como ya lo mencioné, nos servirá para hallar raíces, para hallar mínimo común múltiplo y máximo común divisor, para simplificar fracciones, para sumar y restar fracciones y para hallar factor común cuando estemos viendo álgebra. Así que de los números primos finalmente podemos decir que son los primeros de una secuencia numérica, por eso son primos, de primar. Que son números que únicamente se pueden dividir por ellos mismos o por 1. Y tercero, lo más importante, todos los números que nosotros vemos a nuestro alrededor son el resultado de multiplicar números primos entre sí. Espero este video haya sido de tu ayuda y nos veremos en un próximo video. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.